La vivienda de obra nueva es una de las opciones que barajan quienes quieren convertirse en propietarios, aunque es cada vez más difícil debido al aumento de los tipos de interés, también de la inflación. ¿Qué se está construyendo en la comarca? ¿Es un buen momento para comprar una vivienda de obra nueva? Hoy queremos analizar en Ágora esta situación, cómo se están comportando incluso los precios, las hipotecas. Vamos a hablar de este asunto. Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Ágora, con los tres invitados a los que hemos pedido que nos acompañen, que nos orienten, que nos ilustren también, porque están precisamente dedicados a esta labor, en parte o totalmente. Y les presento ya a Antonio Navarro Ballester, es promotor y abogado urbanista. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Presidente o expresidente de la Asociación de Promotores, siempre lo digo. No, sigo siendo presidente, pero la asociación prácticamente no tiene actividad. Por desgracia, pues cuando llegó la crisis tan profunda que hemos sufrido, pues nos quedamos prácticamente sin miembros y la asociación perdió su sentido. Quizás en algún momento se pueda recuperar, pero la verdad es que desde el 2009 no tiene actividad. Pero fue muy importante Procosta, mucha gente recuerda la actividad que tenía Procosta. Sí, llegamos a tener 54 empresas promotoras, pues que prácticamente era el 90% de la construcción de viviendas en Torrevieja y en Orihuela Costa. Y quizás no todo el mundo lo sabe, que hubo un tiempo en que en Orihuela Costa y Torrevieja, entre las dos ciudades, se daban tantas licencias como en toda la ciudad de Madrid. Estos fueron unos años tremendamente activos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora estamos en otro por momento. esto las empresas promotoras de aquel tiempo pues tenían una actividad frenética y se convirtieron la mayoría en empresas importantes. Antonio Zapata, abogado, ha sido concejal de urbanismo, ha sido alcalde accidental. También, Antonio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y un placer estar con vosotros de nuevo. Y otro Antonio, que son tres en esta noche. Antonio Pastor es el jefe de zona de Orihuela de la Caja Rural Central. Es la primera vez que le invitamos y que ha decidido acompañarnos también. Antonio, bienvenido, buenas noches. ¿Qué haces? Buenas noches. Bueno, pues yo la primera pregunta que lanzaría, estáis en este sentido relacionados de una forma o de otra con la vivienda, con la construcción, con la promoción, con los casos que se pueden dar en el supuesto de la compra de una vivienda. ¿Es un buen momento para comprar una vivienda? Estamos observando con, como decía Antonio también, Antonio Navarro, la crisis que hemos tenido en los últimos años, las crisis que hemos vivido en los últimos años, la guerra de Ucrania, el incremento de la inflación, el Euribor. Ahora también a todo esto se suma la caída, los problemas que hay de dos bancos en Estados Unidos que están ocasionando en bolsas también alguna pérdida en estos últimos días. Y lo que yo quisiera saber, bajo vuestro punto de vista, es si es un buen momento para comprar una vivienda en estos tiempos tan de incertidumbre que estamos viviendo y sufriendo. ¿Quién se atreve? ¿Quién arranca? Bueno, pues no sé, yo mismo si queréis. Comprar una vivienda siempre debe ser un buen momento para el que la necesite, para el que pretenda o bien utilizarla en sus vacaciones, si es un español y quiere estar en la costa, o bien para un extranjero que todos sabemos que encuentran en nuestra zona un casi paraíso por las condiciones de vida en relación a su país. Luego, para comprar una vivienda nueva siempre es buen momento. Las dificultades por las que estamos atravesando pues son quizás las más importantes en los últimos años. Se han confluido tanto el ascenso de los materiales como ahora el aumento de los tipos de interés que perjudican pues, notoriamente al precio de la vivienda y a las posibilidades económicas de los potenciales clientes. O sea que para comprar siempre es buen momento, pero la realidad es que pues, las dificultades son mayores. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Al final todo esto va por barrios, ¿no? Pero la inversión en inmuebles siempre es una inversión buena, pero quizás no sea el mejor momento ahora mismo por la subida de tipo, por la subida de precios por metro cuadrado. Pero bueno, no deja de ser un bien
raíz que siempre tiene liquidez en un momento determinado que te hiciera falta, ¿no? Y bueno, la verdad que de pasar de tipos prácticamente cero o incluso negativos que teníamos hasta hace un año a pasar a tipos de rondando el 4% que estamos ahora mismo, pues quieras que no, pues te trae mucho del mercado. Claro. El IPC que tenemos desbordado también, pues también detrae la liquidez de todo el posible comprador. Pues digo que también va por barrios. El mercado de la segunda residencia pues va francamente bien. Todo lo que se pone en el mercado, todo se vende. Pero lo que es el mercado nacional de primera vivienda y concretamente la zona que estamos, bueno, pues lo que es vivienda nueva aquí en la zona, no hay. Prácticamente la nueva construcción es inexistente. Y todo el que quiere comprar pues tiene que irse prácticamente a la segunda, o sea, vivienda de segunda mano para reformar. Sí. Pero bueno, no deja de ser una buena inversión, si es la pregunta era esa. La costa sigue teniendo tirón porque los últimos datos reflejan que las zonas más demandadas siguen siendo en la Vega Baja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura y Torrevieja. Lo tiene que saber bien el ex concejal de urbanismo de Orihuela. Sí, bueno, a ver, la compra de vivienda yo creo que cada vez es más una circunstancia muy subjetiva a la persona que va a comprar. Es decir, antes, por las circunstancias que teníamos, cualquier persona normalmente podía acudir a la entidad bancaria y obtener un crédito, incluso un crédito por encima de lo que costaba la vivienda, para hacer a lo mejor algún tipo de reforma, hacer algún tipo o adquirir algún otro tipo de bien. Hoy en día eso es más difícil. Es más difícil porque evidentemente la economía no permite a que los compradores puedan obtener ese crédito como en un principio se podía hace años. Entonces, por eso se ha abierto un mercado de alquiler bastante importante, que además ha ocurrido, para que veamos lo que es el ciclo de los ciclos económicos, ha ocurrido precisamente lo que nos vendían hace tiempo, que era bueno. Ahora ha ocurrido lo contrario. Los alquileres han subido tanto que la gente ya decide comprar una vivienda en vez de ser... en vez de decidirse por seguir o continuar con un alquiler. Pero sin embargo, el poder adquisitivo de los que pueden o de los que quieren comprar una vivienda, pues les es insuficiente, ¿no? Por otro lado, yo creo y quiero pensar que las circunstancias que ahora mismo estamos son coyunturales. Es decir, yo espero que todo lo que está pasando, ahora hemos tenido las noticias de estos dos bancos que han quebrado, que están pues un poco llegando el tsunami financiero a Europa, que sean unas circunstancias económicas coyunturales cortas que se resuelvan en unos meses. Tengo que corregir a Antonio, discúlpame, porque no me gusta hablar, cuando hablamos de viviendas en Orihuela Costa, de viviendas de segunda residencia. Tenemos el privilegio de ser destino final de muchos europeos que vienen aquí a vivir definitivamente. Y lo hacen porque tienen un poder adquisitivo además alto y por tanto eso nos genera mucha economía y además genera unas sinergias en los sectores primario, terciario, secundario muy importantes. Entonces a mí me gusta decir que nosotros no somos segunda residencia, no porque tenga un tono a lo mejor peyorativo, que no lo tiene, pero somos destinatarios de residentes que pasan a lo mejor aquí 20 años. Hay gente europea que se jubila con 50 o con 45 o 55 años y se pasan aquí 20 o 25 años hasta que acaban sus días, ¿no? Entonces, es cierto que hemos estado y estamos en el top de la construcción de viviendas, residencias para toda Europa y que eso se ha mantenido. Y yo he sido siempre proclive a un urbanismo sostenido y sostenible, es decir, sostenido, que se siga construyendo, pero sostenible, que se siga manteniendo el medio que nos sirve para que siga viniendo gente a conservar pues, nuestra costa, que es un privilegio en toda Europa. Y en España, por supuesto, y me atrevería a decir que casi en el mundo, que tenemos un clima excepcional y unas condiciones muy buenas. Entonces, efectivamente, creo que tenemos que seguir potenciando ese liderazgo en la construcción de viviendas y que tenemos que seguir atrayendo a destinatarios finales que vienen a disfrutar y que vienen a aportarnos economía sobre todo. Y en ese sentido, Antonio antes decía, el liderazgo en la firma de licencias y hoy en día se siguen firmando licencias que alcanzan los primeros puestos en comparación con pues, ciudades como Marbella, como Málaga, que ahora mismo está creciendo mucho,
como Alicante o como las grandes capitales de nuestro país. Sí, si miramos la estadística que publica el Instituto Nacional de Estadística, en los tres trimestres primeros del 2022, la provincia de Alicante hizo transacciones inmobiliarias equivalentes o de un número parecido a Málaga. Siendo Málaga, teniendo Málaga una imagen y una potencia económica aparentemente muy superior a la provincia de Alicante. Pero sin embargo, en el turismo residencial, que a mí me gusta llamarlo así, en la venta de viviendas y sobre todo en la costa de toda la provincia, eso es comparable a Málaga. Y esto no es por casualidad. Teniendo en cuenta además que Málaga es una de las capitales punteras y pioneras y que está creciendo a unos ritmos bastante importantes. Y que lo están haciendo francamente bien. O sea, es una ciudad que que ellos está siendo destino... se preocupan mucho de la imagen que transmiten y ahí el urbanismo, pues, aun con los escándalos inmobiliarios que a veces hay, el urbanismo ahí se hace de forma bastante seria. En Caja Rural estáis notando ese incremento quizá de hipotecas porque, según el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Alicante, existe una ralentización en el crecimiento de la actividad, pero la vega baja, como decíais, es una excepción. La vega baja se escapa porque el cambio de tendencia de actividad de la comarca se ha mantenido, el que arrancó el pasado año, se ha mantenido en este 2023. ¿Eso lo notáis también las entidades bancarias? Mira, nosotros, vamos, lo que pasa es que vivienda nueva, como estaba comentando antes, no hay prácticamente en toda la comarca, pero nosotros sí que estamos creciendo paulatinamente en la concesión de hipotecas. Atendimos a todos los clientes y con la celeridad que somos capaces de hacer, pero nosotros lo que es ese detrimento de mercado, la verdad que no lo estamos notando. Pero bueno, las dificultades existen, claro está, porque vamos, ahora mismo la subida de tipo pues está determinando muy mucho la concesión de los préstamos. Pero bueno, nosotros estamos ahí, estamos creciendo y estamos contentos con la evolución nuestra. Yo, si me permites un apunte, Sí. coincido contigo, Antonio, que la construcción de la vivienda nueva ha disminuido mucho. Pero sí que es verdad que el promotor que tiene los recursos para poder iniciarla, pues saca adelante la promoción. Es decir, que la demanda existe, a pesar de todos los inconvenientes que ya hemos hablado, del incremento de los materiales y ahora la financiación que se hace más restrictiva, a pesar de estos dos condicionantes muy importantes, la demanda existe. Y existe gracias a la imagen que se transmite a Europa y no por el esfuerzo solo nuestro, sino porque los residentes que están aquí, ya desde hace muchos años, pues transmiten a sus conocidos del país de origen pues las bondades que tenemos aquí. De hecho, algunas agencias inmobiliarias pues comentan que Noruega, por ejemplo, que aunque sea un país pequeño, Noruega, su destino principal en el mundo es la Costa Blanca. Pues en Noruega es como una tradición, como que ya forma parte de su cultura, que la gente cuando le quedan 8 o 10 años para la jubilación, empiezan a pensar la vivienda, dónde la van a comprar y qué vivienda van a comprar en la Costa Blanca. Es como algo que está metido en esa cultura entre los noruegos y quizás también los demás países nórdicos, como lo llevan haciendo más de 50 años, pues está ya en su costumbre pensar al mismo tiempo que se aproxima la jubilación, pensar qué vivienda, en qué condiciones, qué lugar voy a escoger de la Costa Blanca para pasar allí los 8 o 9 meses al año que realmente pasan. Y esto, de verdad, es una inercia que nos separa y que, gracias a Dios, pues tenemos aquí esta bondad. Mira, yo a raíz de lo que está comentando Antonio, nosotros con todos los promotores con los que colaboramos en la promoción de vivienda, los porcentajes de venta de vivienda
contrastados, superan de media el 90%. Te tengo que decir con esto, porque vamos, ¿se vende vivienda? Pues francamente sí. Se venden muchas viviendas. Toda la vivienda que está iniciada, sobre todo en costa, está toda vendida, o un porcentaje muy alto. Sí, sí. Está toda vendida. En algún momento no se vende en plano siempre, las promociones más atractivas sí, las que no son tan atractivas pues cuesta un poco más, pero se terminan vendiendo la promoción. Sí, pero además cuando la promoción está posiblemente entre un 50, un 55 y 60%, la promoción ya está vendida en su totalidad. Sí. O sea, tengo que decir porque el ritmo de venta y yo lo que me transmiten mis clientes, vamos, que ellos no tienen ahora mismo dificultades a la hora de vender ninguna vivienda. Lo que pasa que, pues antes, cuando Antonio estaba responsable de urbanismo en Orihuela, pues las promociones eran de 100 viviendas y ahora son de 10. O más. Sí, o más, claro. Yo he llegado a firmar licencias de hasta 193 viviendas. Sí. Entonces, pues esta es la gran diferencia, ¿no? Antes el promotor pues no se preocupaba más que de promover y de construir, ahora no. Ahora el promotor, si no tiene la financiación, pues rara vez se embarca en una promoción. Luego quizás sí, pues para conseguir los avales ya pues habla con la entidad financiera y organizan el modo en el que lo van a obtener, normalmente a través del préstamo al promotor. Pero si el promotor no es propietario del suelo y no tiene recursos económicos, no empieza. Claro, esto limita muchísimo. Aparte de que la demanda no es la que era, claro. De todas maneras, en vivienda de segunda mano, no sé, Antonio, yo creo que también se está moviendo el mercado. Quiero decir que aunque aquí no hay mucha, me refiero ya a lo que es Orihuela Casco, aunque aquí no hay mucha vivienda nueva, se ha hecho alguna promoción y demás, es cierto que la vivienda de segunda mano sí que tiene movimiento, porque yo tengo clientes particulares que te preguntan siempre, oye, ¿cómo firmamos el contrato de arras? ¿Qué me supone de gastos? ¿Qué me supone de impuestos? Etcétera. Y yo creo que no hay tanta alegría, por decirlo de alguna manera, como en los años previos a la crisis, pero yo creo que el mercado, como siempre dices, se autorregula y yo creo que ahora mismo estamos en un momento que está bien, tanto en vivienda nueva como en segunda mano. Sí, no hay más que ir a cualquiera de las notarías de Torrevieja, como aumentan su plantilla, como la cantidad de personas que trabajan y que se ve claramente cualquier día de la semana que están esperando para firmar su compraventa, pues hay una actividad de inmobiliaria muy importante. Y eso claro, yo no sé si que me he explicado mal. Yo te estoy diciendo que no hay vivienda nueva, pero no que no existan lo había entendido lo que pasa es que el cliente, o sea, los clientes están comprando vivienda de segunda mano porque vivienda nueva no hay, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues nosotros estamos financiando muchísimas viviendas, pero sobre todo de segunda mano porque, en definitiva, vivienda nueva, repito, no hay. Es mucho más difícil. Y a mayor demanda y menor oferta, el precio se incrementa, como decía también antes Antonio Navarro. Los costes se han incrementado mucho. Bueno, ¿veis una subida excesiva en el precio de la vivienda? Una subida quizá moderada. ¿Es fácil con esos precios adquirir una vivienda? ¿Qué pensáis? Una pregunta complicada. Desde mi perspectiva, el margen de beneficio del promotor se ha reducido. Sí, lo decías antes. Así que pues es verdad que se han subido los precios, pero es que los materiales han subido un 20% de media. Luego no para de subir, ya se ha estabilizado la mayoría, pero ahora viene la segunda parte, ¿no? Como quizás está pasando en otras actividades o en otros sectores de la economía. Ahora viene la segunda parte, que es que la gente no llega a final de mes. Entonces, si hay falta de mano de obra en alguno de los oficios, tienes que pagar más. Entonces, esta segunda parte, por haber subido el precio de la vida en general, está empezando a subir también el precio, el coste de la vivienda, porque tiene un componente importantísimo de mano de obra. Y la mano de obra está subiendo. Y esto es algo que vamos a sufrir en el 2023.
El dato que tengo yo es que la Comunidad Valenciana es la segunda región que más ha subido el precio de la vivienda frente al pasado año, un 9%. O sea, es un porcentaje elevado. Bueno, pero a lo mejor quizás yo me refiero, porque yo tengo claro que en Orihuela Costa y en Torrevieja, pues bueno, estamos no podemos compararlo con viviendas en el interior. Quizás la falta de competencia o la falta de mercado o la falta de mercado inmobiliario encarece los precios de las viviendas. Evidentemente, los pisos aquí en Orihuela, como hemos dicho, se autorregulan. En este caso, nosotros tenemos un crecimiento demográfico, aunque sea pequeño, pero como no se construye vivienda nueva, evidentemente la que existe de segunda mano, pues va incrementando el precio en función, además del barrio y de otros factores que entran en juego, porque no existe otra alternativa para hacerlo. Entonces, con eso los propietarios juegan y saben perfectamente que si el vecino que me vendía la casa antes por 115, pues ahora la vendo por 135 porque resulta que la mía es mejor, está a más altura y demás. Quiero decir, ¿el precio de la vivienda ha subido? Posiblemente. ¿Por qué? Pues por cómo funciona el mercado. Si hay competencia, los precios se regulan más a la baja, y si no hay oferta y no hay demanda y demás, pues va un poco en función de esos dos factores el precio. Sí. Yo creo que en Orihuela, por suerte, de momento, es cierto que tenemos los alquileres un poco elevados, por mi experiencia, por lo que veo yo a nivel judicial y a nivel de consultas en el despacho, pero la vivienda de segunda mano, yo no veo un incremento muy excesivo. Sí que veo cierto, pero por falta sobre todo de oferta de inmuebles de segunda mano. Sí, quizá. El mercado aquí es muy estrecho en la segunda. Al final hay poco alternativa. Muy poco. Sí, de hecho, conozco alguna promoción fuera de Orihuela de obra nueva que la mayoría de los clientes viven en Orihuela o vivían hasta que adquirieron, porque prefieren la vivienda nueva a la de segunda mano, y si está cerca, pues prefieren comprar esa vivienda que buscar aquí de segunda mano. Sí, puede ser, ejemplo, municipios como Redován o Bigastro, que están muy cerca y sobre todo a las parejas jóvenes, pues se les trae a cuenta vivir en una vivienda nueva que esté fuera de su municipio. Pero es que aquí en Orihuela no hay suelo para poder construir. Y el que hay tiene un precio que cuando sacas números con los precios que tiene ahora mismo el metro cuadrado de construcción, pues se va a unos precios que el mercado en Orihuela no son capaces de poder asumir. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con la paradoja de que vivienda nueva hay, sí, pero en las pedanías o en las poblaciones aledañas, pero lo que es en el casco urbano no hay. Y entonces, bueno, que se quiere quedar aquí no tiene más remedio que acudir a la segunda. Yo creo que esto va a ser un problema serio en los próximos años, no solo en el término de Orihuela, sino en toda la Comunidad Valenciana, que ya desde hace años, por la mala prensa que se originó, la generación de terreno nuevo, de parcelas urbanizadas, se ha ido restringiendo con mucha fuerza durante los años. Y esto, la materia prima imprescindible que es el suelo, pues no va a parar. En cuanto aumente un poco la demanda, el terreno se va a disparar. Y la repercusión del suelo sobre la vivienda, pues está en torno al 25-30%. Entonces, si esto sube, pues va a ser un factor más que va a impedir que la gente pueda adquirir la vivienda nueva. Por eso es muy importante la oferta de suelo. Y para eso muy necesitamos, importante. Y yo aquí saco mi faceta un poco más política, el Plan General de Orihuela, que empezó a redactarse en el año 82, se aprobó en el año 90. Creo ya iremos por la modificación puntual 80, es decir, es un plan que se ha quedado totalmente desvirtualizado porque nos han crecido pedanías que se han convertido en ciudades prácticamente. O sea, San Bartolomé, La Aparecida y demás son ya casi ciudades. Y lo que hace falta es pues dar un empujón a ese plan general, dotar de nuevo suelo y ampliar expectativas en lo que es suelo y por tanto crear más oferta para impedir precisamente que la demanda se dispare y entonces eso repercuta en el valor del suelo, que al final es lo que más cuesta de una vivienda cuando uno la compra. Bueno, ha sido el responsable, ¿no? del urbanismo en Orihuela durante años. Yo como crítica
y además lo digo tanto a la actual corporación como a la anterior, existe una versión preliminar del Plan General del año 2014 en un cajón que está dispuesta a pegar una revisión y que se lleve a pleno y oye, que salga adelante con las modificaciones que ellos consideren, pero que Orihuela necesita un plan general, está claro, y que necesita empezar a crecer y a pensar en grande para que no pase lo que está pasando, que como ha dicho el compañero, no existe prácticamente oferta. Yo, si me lo permitís, con el urbanismo ha pasado un poco como las cláusulas suelo, ¿no? Cada uno en su área. Pues la mala imagen que durante años se transmitió sobre el desarrollo urbanístico ha hecho casi imposible que eso suceda en plazos normales y con unos principios normales. Y como en la cláusula suelo, ¿no? Pues tanta vorágine, tanta mala prensa contra las cláusulas hipotecarias ha convertido en una dificultad elevada el acceso a la hipoteca. Y ahora, pues, en contra de lo que la gente pueda creer, tanto en el sector urbanístico, esta dificultad que parece que todo el mundo es malo, el que desarrolla proyectos urbanísticos, hace que finalmente a la población en general le resulte más caro y más difícil acceder a una vivienda, como en las hipotecas. Pues tanta mala prensa, tantas historias que incluso pues los tribunales se han influenciado de esto, pues ahora estamos en una situación en que los jóvenes tienen un acceso muy difícil a la hipoteca. Todo se ha enrarecido y al final, pues si el banco no le trae cuenta, no ve seguridad en que le vas a devolver el dinero, no lo da. Y pues, si al promotor no le resulta rentable comprar suelo, construir y asumir todo este riesgo, no lo va a hacer. Finalmente la población es la que sufre estas circunstancias. Hace 20 años era extremadamente fácil promover. De hecho, aquí cuando el boom, cualquier empresario promovía, ¿no? Fuese del mundo de la restauración, fuera de otra actividad lejos de la promoción, porque era sencillo. Es verdad que llevó abusos, pero era sencillo y la gente accedía a la vivienda de modo sencillo. Cualquier pareja, aunque solo uno trajese el dinero a casa, podía comprar una vivienda, pensar en un coche, llevar ambos gastos a la vez con un solo sueldo. Sí. Ahora con dos difícilmente acceden a un alquiler, a una compra ni de lejos. Bueno, Sí, una compra es muy es difícil. con aval y demás. Yo ahí quiero hacer una puntualización, Antonio. Yo creo que ha habido épocas un poco negras, por decirlo, y no es lo general, pero sí que yo me encontré cuando estuve concejal de urbanismo auténticas barrabasadas. Pero no quiero generalizar porque tampoco es así, o sea, no se producía siempre. Es verdad que tuvimos muy mala prensa. Yo no sé si era por exceso de trabajo o por defecto de la administración que no estaba vigilante a la hora de ver cómo se generaba, pues cómo se desarrollaban los suelos, pero claro, evidentemente, pues había cosas que dejaban mucho que desear. No obstante, ya os digo que no es lo habitual. Había calles que no contaban con la evacuación de pluviales que tenían que contar, o con las aceras en unas condiciones que no eran con las que se había uno pues comprometido, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, por suerte, creo que se está corrigiendo, que se ha corregido además, que ha supuesto pues un palo ejemplificante para todos, y yo creo que ahora lo que estamos en disposición es de vender un producto de calidad de cara a los que vengan, a los que decidan comprar una vivienda aquí en Orihuela Costa, en Torrevieja. Pero es cierto, como dice Antonio, que bueno, al final pagaron justos por pecadores en aquella época. Sí. Lo que se pasaba era muy llamativo, pero por suerte no era algo generalizado. Sí, no, sí, en realidad, permíteme que lo simplifique. Claro. La generación de suelo la asume el propietario del suelo asume todos los gastos y entrega al ayuntamiento la urbanización de forma gratuita. Entonces, pues, ¿qué mal hay en esto? El propietario del suelo asume el coste
y el riesgo. Y una vez todo hecho, cuando el ayuntamiento considera que todo está hecho de acuerdo a como debe recibirlo, va y lo recibe y a partir de ese momento da las licencias para que se pueda construir. En esto que yo digo, ¿dónde está la maldad? ¿Dónde está el problema para el conjunto de la sociedad? No lo veo. Me has hecho algo que encima me permite crecer como ciudad, me permite que vengan más vecinos con la riqueza que esto supone y encima no me cuesta nada. Al revés, el 10% del terreno como aprovechamiento lo recibo de forma gratuita. Todavía el Ayuntamiento de Orihuela Costa está teniendo ingresos de hace 20 años, de cuando aquello se hizo un trabajo de urbanización muy importante. Todavía se están recibiendo ingresos porque a veces se subastan parcelas de titularidad municipal que la gente lo paga a precio de mercado. Entonces, esto no ha hecho más que generar beneficios importantes para la ciudad. ¿Por qué maldecirlo? Es que no tiene sentido. Como cuando obtiene financiación para comprar un bien o para iniciar una actividad. Pues si es que hace 60 años o más, pues mi padre y los de su época que querían montar un negocio, pues no podían. O era todo muy... no se podía evolucionar porque nadie ayudaba económicamente. Pero desde que los bancos tuvieron fuerza, desde que se regularizó la ayuda económica, pues los negocios fueron muy importantes para aquel que lo hacía bien. Entonces, pues es que las entidades financieras no solo son necesarias, es que son una bendición para que el comercio, para que el empleo se genere, para que las empresas sobrevivan. Claro. Es que esto es así. Lo que pasa es que en la sociedad, pues estamos en unos años cambiando el orden de las cosas y casi yendo en contra de lo que nos produce beneficios. Es que... Así es. Pero volviendo al tema de los precios, debemos de estar preparados, y le pregunto en este caso al representante de la Caja Rural, ¿debemos de estar preparados para una nueva subida de tipos de interés? No, vamos. Lo otro que barajamos es que ya el umbral de tipos que están en el mercado, pues si no han llegado a tope o a la cima, pues están muy próximos ya a ella. Ten en cuenta que estamos cerrando ahora mismo el Euribor sobre el 3,80 aproximadamente. Tipos por encima del 4, si se producen, bueno, no serán mucho más por encima de esa cifra. Para este año, ¿no? Para este año. Y para el año siguiente lo que esperamos es que ya empiece a relajarse lo que son los tipos de interés. Eso es lo que nadie tiene una bola de cristal que diga, mira, va a llegar hasta aquí, pero vamos, lo que ahora mismo lo que se vislumbra en el mercado es... Si me permites que te pregunte, sí. Me interesa bastante. La bola de cristal. Sí. Entonces, ¿podríamos decir que lo peor ha pasado? Lo peor lo estamos viviendo yo posiblemente ahora. ¿No se va a complicar más la situación? Yo creo que los bancos centrales están viendo que la subida de tipos que ha sido en vertical, daros cuenta de que el año pasado por estas fechas estábamos en tipos de interés negativos. Y hasta hace poco en un 80, ¿no? ¿Verdad, Antonio? Las hipotecas un 80... Sí, bueno, ahora, mira, lo que es el dato. El año pasado estábamos estaba el número redondo. En el mes de marzo del 22 cerramos, quiero recordar, en menos 0,25. Y hemos cerrado febrero en el 3,80. O sea, estamos hablando de una horquilla de 4 puntos enteros en un año. O sea, es un crecimiento en vertical. Pero estamos llegando a un punto en el que si seguimos subiendo tipos podemos entrar en un punto de recesión. Y eso yo creo que es lo principal que los bancos centrales van a evitar. Por eso lo apuntaba al principio del coloquio de que había pasado con este banco, estos dos bancos estadounidenses. Yo creo que la Fed ha subido tanto los tipos de interés porque ha ahogado en algún caso a alguna entidad. Yo creo que si suben, no subirán mucho más del 0,50, en mi opinión.
Pero Bueno, estamos pues viviendo quizás lo peor de la crisis. Es una buena noticia, de subida ¿no? de tipos, Sí, ¿no? porque ahora sabes que algunos, o sale en la prensa, ¿no?, que el que pagaba una cuota mensual por una hipoteca importante de 900 euros, si le ha tocado la revisión del tipo, cuando se revisa anualmente y le ha tocado recientemente, pues ha subido un 50% la cuota. Por lo menos lo leía en el diario Economía, mira, como cuotas de 900 habían subido a 1400. Yo me he sacado aquí, antes de venir me lo he sacado, una hipoteca tipo, vamos a ver, con un diferencial del 0,70, del 1%, era una hipoteca de 100.000 euros, para hacer números redondos. Sí, sí. A 20 años estaríamos pagando, el año pasado con el Euribor en negativo, estaría pagando el 0,75 y estaría una cuota mensual de 449 euros, números redondos. La misma hipoteca de 100.000 euros a 20 años, con el escenario de tipo que estamos hablando, que hemos cerrado febrero, que es el 3,80 más 1, pues el 4,80, vamos a poner en un 5% como tipo de interés, pues ha subido a 660 euros. Estamos hablando... Sí, un 50%. Es bastante... Un 50% la cuota. Sí, sí. Eso unido pues al incremento de IPC, pues da un bocado a la liquidez que todos tenemos en el bolsillo. Yo creo que ante situaciones extraordinarias como las que se nos han presentado y que han supuesto la subida de tipos de interés, pues soluciones imaginativas, ¿no? Yo creo que es bueno pedir que por parte del Estado, siempre y cuando no se perjudique tampoco a las entidades financieras, por supuesto, pues algún tipo de medida, tipo de carencia en los préstamos hipotecarios, o a lo mejor topar las hipotecas puntualmente para que no, porque bueno, al fin y al cabo, eso es un cálculo, es decir, si tú topas la hipoteca, te estás topando el máximo que te van a pagar por tu hipoteca, luego tú o le haces una carencia, no significa que la entidad financiera esté perdiendo ese dinero a fondo o lo esté dando a fondo perdido, lo que no está cobrando, sino que luego se recupera a lo largo del préstamo hipotecario. Entonces, yo creo que ante situaciones de estas características, no sé si en el marco regulatorio del Estado os han previsto o os han avisado de que puede haber algún tipo de legislación que aplique esto. Al menos amenazan con esto. Claro. Hombre, más que nada, sobre todo por las familias, ¿no? Porque claro, estamos en una situación un poco... Mira, nosotros como entidad financiera, que estamos muy cercanos a la gente, somos de aquí, tenemos... Todos nuestros clientes son clientes, sobre todo aquí en Orihuela, clientes de muchísimos años. Aportamos una solución de forma individual a cada una de las problemáticas que nos pueden aportar. Pues alargando plazos, congelando cuotas, estabilizando precios. Como he dicho al principio, cada uno tiene una problemática distinta, pero siempre aportamos soluciones a la problemática que nos ponen encima de la mesa. Y hasta ahora nosotros, afortunadamente, no estamos notando en ningún caso incrementos de morosidad en absoluto. Y con los casos que nos están planteando, repito, y nos están poniendo encima de la mesa de dificultades, le estamos solventando, en 24 horas y estamos atendiendo al 100% de los clientes. O sea, nosotros en ese sentido... problemática en ese sentido cero. Que el que va abiertamente y expone su problema... Le damos la solución, ¿no? Pero la que él necesite en ese momento. No se puede hacer una tabla rasa esto para todos, porque en definitiva cada uno tiene unas situaciones particulares, pero solución siempre. Como idea general, yo creo que lo más importante es que la gente tenga trabajo. Porque si la gente tiene trabajo, si hay posibilidades de trabajar, pues cada uno se va adecuando a su sueldo, y en esta comarca todo el que quiere trabajar puede hacerlo. En el sector de la construcción no hay suficiente mano de obra para trabajar y hay que recurrir a personas de otros países que no saben trabajar. Así que cualquier español que viva en la comarca, que quiera trabajar en el sector de la construcción, tiene posibilidades. Y quizás lo que más, por los responsables políticos, lo que más
pienso yo que habría que hacer es ayudar, si es que se quiere ayudar, al menos es dar facilidades para que la gente trabaje. Y a veces las facilidades para trabajar no están en dar económicamente una ayuda, sino al revés, en perseguir o evitar que aquel que se conforma con 600 o 700 euros por no trabajar, que se impida esta utilización del dinero público para precisamente no trabajar. Posibilidades de trabajo os aseguro que hay, y todo aquel que quiere trabajar puede hacerlo. Entonces, como sabemos que el empleo, el generar dinero que provenga de un trabajo es lo mejor que se puede hacer para pagar la hipoteca o para atender a las necesidades, pues yo creo que lo que habría que hacer por parte de quien corresponda, las autoridades que tienen más acceso a los medios, es fomentar el trabajo. Oye, antes de que lleguemos al final, la nueva ley de vivienda se está tramitando, parece que afronta su recta final, pero tiene algunos inconvenientes. ¿En qué pensáis que puede beneficiar en esta situación de la que estamos hablando, de la que estamos ocupándonos, para quien quiera comprar una vivienda nueva, quien desee incorporarse precisamente en la compra de una vivienda, asumir ese reto, ese gasto también? ¿En qué pensáis que puede mejorar esta situación de la que estamos hablando hoy, la nueva ley de vivienda? Yo creo que la aplicación, yo creo que la aplicación de una ley como esta, de estas características, la veremos con el tiempo, porque no es una ley que, claro, no regula, es decir, regula situaciones que se producen día a día, pero el principal cogollo de la legislación, donde lo vamos a ver, es con el paso del tiempo cuando se interprete cómo aplicar esa ley. Supongo que tendrá un reglamento de desarrollo y demás, que es donde veremos tal. Hoy en día yo tengo que ver varias circunstancias, sobre todo también a nivel judicial, de cómo se aplica esa nueva ley de la vivienda para ver cuál es su amplitud y cuáles son sus efectos. Hoy en día no te podría decir, Pedro, qué efectos tendría la ley nueva. Sé que tiene muy buenas intenciones, pero me falta ver un poco, como todas las leyes, la práctica del desarrollo. Y lo hemos visto recientemente con alguna modificación de alguna ley, que luego en la práctica nos ha llevado a situaciones que no eran deseadas. Antonio, ¿qué piensas? Al final la implantación, cuando tengamos el texto definitivo y veamos si realmente se puede implantar o no la ley, podemos valorarla, pero hasta ahora todos son bocetos que no tenemos nada definitivo encima. Y creo que va a ser susceptible de algunas modificaciones importantes, porque además están en comunidades Para autónomas. mí que lo más importante que debería tener no lo va a tener, y es que favorezca el mercado y que dé seguridad a los propietarios, y esto no lo va a tener. Entonces, pues en mi opinión, mejor que no haya nueva ley. Vamos a esperar a ver qué Es lo que sale. Aunque se aprueba... No lo hemos hablado aquí, ¿no? Pero uno de los condicionantes o uno de los motivos por los que suben los precios de alquileres es porque el propietario de una vivienda vacía no encuentra seguridad. Y ante el riesgo, quizás primero porque no tiene necesidad, y segundo, ante el riesgo de que finalmente le estropeen la vivienda y no le paguen el alquiler, pues prefiere no alquilarla y esperar. Y esto detrae del mercado muchísimas posibilidades. En Torrevieja, en los últimos años, lo estamos viviendo. Los precios de los alquileres no paran de subir. Sí, y en los años, hace años, los inquilinos que concordaban con el propietario dejar libre julio y agosto tenían unos precios de alquiler muy, muy baratos, porque el propietario pensaba que julio y agosto iba a tener un alquiler suficiente para rentabilizar su vivienda. Si luego alguien se la mantenía durante los 10 meses restantes, cubría todos los gastos y le producía algún beneficio, para él era suficiente. Pero claro, ante todo lo que se dice en la opinión pública, ante los problemas reales que un propietario tiene cuando alguien no le quiere pagar, pues esa indefensión, y yo también me dedico al derecho,
pues sé que retrae del mercado a muchísima gente. Entonces, si las normas van por el camino que no podía ser de otro modo, que es que el propietario tenga garantizado su derecho de propiedad, pues bien, ayudará a la población a que el alquiler sea más barato. Si pasa lo que estamos sufriendo en los últimos años, que aquel que no tiene ningún derecho se mete en la vivienda y como la vivienda no se demuestre que estaba ocupada en ese momento, pues cuesta un año lanzarles y te dejan hecho un solar, pues claro, ante esta realidad, ¿quién se va a atrever? ¿Estás tramitando, Antonio, algún procedimiento de esos tipos de problemas que pueda afrontar un propietario? Sí. Tengo que decir que las modificaciones... A ver, ahora es mucho más fácil lanzar a un inquilino con un contrato de alquiler que antes. Es cierto que los juzgados no llevan la velocidad que todos quisiéramos, es cierto que transcurren varios meses, incluso 3-4 meses, pero cuando se trata de un desahucio por falta de pago, un desahucio por cumplimiento del plazo del contrato, la normativa que se ha establecido ahora, la modificación de la ley de enjuiciamiento civil y demás, es mucho más rápido. No obstante, también hay asuntos como los que dice el compañero. Cuando se te mete los famosos ocupas, cuando va por vía penal, todos sabemos el colapso que existe en los juzgados y demás. Es cierto que cuesta mucho si no demuestras efectivamente que estaba ocupada antes de la ocupación o que se estaba habitando, que era una vivienda habitual, cuesta bastante conseguir que se marchen. Pero se ha avanzado mucho en cuanto a tiempos. Si me preguntas por desahucios de hipotecas, sigue existiendo desahucios de hipotecas y sobre todo siguen existiendo desahucios por ocupantes que antes eran hipotecados, es decir, que eran propietarios y lo que pasa es que se ha tramitado el procedimiento de ejecución hipotecaria y siguen dentro. No obstante, tengo que decir también que las entidades bancarias cada vez tienen más responsabilidad corporativa y social y sí que se tramitan contratos. Yo ahora mismo estoy negociando un contrato de alquiler social a unas personas que estaban en su vivienda y no tenían recursos económicos. Y ya no es tan crudo como antes se presentaba todo. Es decir, ahora ya los bancos y las entidades tengo que reconocer que sí, que ponen facilidades para que se produzcan esos alquileres sociales y se pactan pues plazos de tiempo, rentas y demás para que esa familia en cuanto pueda pues tenga otro tipo de salida o de alternativa habitacional. Pero nos queda mucho por recorrer en ambos sentidos. A modo de conclusión ya, porque estamos finalizando, mensaje optimista entonces para quien esté pensando en comprar una vivienda, en hacer precisamente eso, una hipoteca para adquirir la vivienda. Mensaje optimista entonces, viendo que hay oferta pero que la demanda no se cubre. En fin, es cuestión de buscar y de mirar y de preguntar y de aclarar. Antonio. A ver, oferta hay del tipo que estamos hablando y las facilidades para obtenerla todas. No hay, simplemente lo que pedimos es que tenga unos ahorros, que tenga, como apuntaba Antonio, pues una estabilidad laboral y a partir de ahí lo tenemos casi hecho. Sí. ¿También? Yo creo que ahora como nunca el comprar una vivienda es una garantía de futuro. Estamos hablando ahora y casi nadie dice la verdad qué va a pasar con las pensiones, pero el tener una vivienda, sobre todo para la gente joven, poder adquirir su propia vivienda es una garantía de futuro, que no sabemos qué va a pasar con las pensiones y en el futuro puede ser o bien una vivienda que le permita tener un sitio donde vivir sin tener que recurrir al alquiler porque estará pagada, o bien podrá ofrecerla en alquiler y tener un suplemento de esa futura pensión que pues cualquier persona, creo yo, sensata sabe que es inviable, a no muy largo plazo es inviable el mantener el sistema de pensiones. Si va a haber más gente viviendo de la pensión que trabajando, que un país no puede sostener esto.
a no ser que se descubra algún pozo petrolífero importante o descubramos el modo de obtener riqueza sin trabajar, ¿no? Esto no creo que va a ser posible y la realidad. Yo os puedo contar, por ejemplo, que desde hace varios años en el país más rico de Europa, en Alemania, pues se tiene un plan desde el propio gobierno de ir por todas las empresas convenciendo a los trabajadores jóvenes de que empiecen a tener un plan de pensiones privado, diciéndoles abiertamente que el Estado alemán no podrá cubrir, cuando ellos llegan a la edad de jubilación, no podrán cubrir una pensión que les permita vivir. Entonces ya se les anima a los chavales jóvenes en Alemania para que vayan teniendo un plan de pensiones privado que les pueda suplementar esa futura pensión, que no será suficiente. Si esto va a ocurrir en Alemania, ¿qué vamos a pasar que es el motor de Europa, en los demás países, ¿no? Es una realidad. Antonio, por concluir. Yo ahora mismo no soy muy optimista. Creo que es por la situación coyuntural que tenemos ahora. Creo que no va a durar mucho esa situación coyuntural porque las circunstancias económicas antes del incremento de los precios de los bienes de consumo o de los incrementos de los tipos de interés, la situación económica está bien. Creo que todo se va a reconducir y en consecuencia yo creo que en un semestre seguramente volvamos a la normalidad y entonces sería la oportunidad para tanto obtener un crédito a unos tipos de interés interesantes como además tener por lo menos una estabilidad económica que te permita tener unos pocos ahorros para poder meterte en una vivienda. Bueno, pues intentaremos no tener ese miedo a la adquisición de una vivienda. No tenemos tiempo para más. Gracias, Antonio Zapata. Vosotros. Gracias, Antonio Pastor. Y el tercer Antonio Navarro, muchísimas gracias por estar aquí un día más. A ti por invitarnos. Gracias a ustedes. Y a ustedes también por acompañarnos. Esperemos que algunas ideas les hayan quedado claras en este sentido, en la compra-venta de viviendas, en la adquisición de una vivienda. Y recuerden que pueden volver a ver este programa en la web de Televisión Vega Baja, también en nuestras redes sociales y en nuestras reediciones. Volvemos la próxima semana con otro tema aquí en Ágora. Saludos y buenas noches.